peruanas y organismos de otros países. La SNI es un gremio que busca proponer y convocar, elaborando propuestas para hacer más competitivo al Perú. Trabaja junto a gremios de todo el país para promover el desarrollo descentralizado. Promueve la industria 4.0, la producción sostenible y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. Son más de 120 años promoviendo la industrialización del país a través de una industria moderna y socialmente inclusiva para el beneficio de todos los peruanos. SNI, promoviendo la industria nacional. La Sociedad Nacional de Industrias es el gremio bandera de la industria del Perú, conformado por 58 comités sectoriales y con 5 sedes a nivel nacional y más de 1000 empresas socias. Representa a la micro, pequeña, mediana y gran empresa del país, industrias que aportan el 13% del PBI nacional y que generan 1.5 millones de empleos directos. El valor de su producción bordea los 100.000 millones de soles al año y cada año vende al mundo productos por un valor superior a los 13.000 millones de soles. Por ello, la SNI promueve la competitividad, fomenta las exportaciones, impulsa el encadenamiento productivo, desde la micro hasta la gran empresa, para que todos crezcamos juntos. Alienta la transferencia tecnológica y el acceso a créditos para las MIPES, creando lazos estratégicos entre las empresas peruanas, gremios y organismos de otros países. La SNI es un gremio que busca proponer y convocar, elaborando propuestas para hacer más competitivo al Perú. Trabaja junto a gremios de todo el país para promover el desarrollo descentralizado. Promueve la industria 4.0, la producción sostenible y el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. Son más de 120 años promoviendo la industrialización del país a través de una industria moderna y socialmente inclusiva para el beneficio de todos los peruanos. SNI, promoviendo la industria nacional. Muy buenos días, los saluda Yaneira Picón y a nombre de la Sociedad Nacional de Industria le damos la más cordial bienvenida. El día de hoy, en alianza con nuestra empresa de Sarrios y Asociados, presentamos el webinar Aspectos relevantes para la declaración de precios de transferencia en ejercicio del 2022. Para dar inicio a este webinar, le voy a dar la bienvenida a Joseph Dujmovic y a Hernán Vázquez. Joseph Dujmovic, especialista en precios de transferencia. Asimismo, antes de iniciar, les agradecemos mantener sus micrófonos apagados para evitar cualquier interrupción. Cualquier duda o consulta lo dejan a través del chat. Muchas gracias, Yanaira. Buenos días con todos. Los saluda Hernán Vázquez. Antes que nada, agradecer esta oportunidad a la Sociedad Nacional de Industrias. Acabamos de ver un video institucional de ellos. Todos sabemos todo lo que abarca la sociedad, todo lo que engloba y todos los fines y objetivos que tiene. Entre ellos también está fomentar temas de interés y capacitarnos a todos sobre temas que sean relevantes. Precisamente, justamente conversando con la sociedad, vimos importante y pertinente ver los aspectos relevantes para la declaración de precios de transferencia en el ejercicio de 2022, para lo cual nos han invitado a hacer este webinar. Siguiente, por favor. El webinar lo hemos dividido en 4 secciones. Vamos a ser bien ágiles y proactivos en este webinar. Como bien decía Yanaira, cualquier pregunta, por favor, la envían en el chat para poder absolverla al final de la exposición. Primera sección es ¿quiénes somos? Vamos a hablar un poquito sobre TGS Sarrios y Asociados, muy brevemente, por supuesto, para no acaparar la atención del mismo. Lo segundo sería el marco legal, o sea, qué regulación es la que norma justamente los precios de transferencia para
para esta declaración. La tercera sección sería la documentación y obligaciones en materia de precio de transferencia. Y por último, la declaración jurada, reporte local del ejercicio 2022. Es así como hemos dividido este webinar. Y sin más preámbulo, pasamos a la primera sección. ¿Quiénes somos? ¿Quién es TGS Sarro y Asociados? Somos una firma hoy día multiservicio. Contamos con más de 40 años de experiencia en el Perú y también unos 60 años en Chile. Eso lo vamos a ver más adelante. En el Perú comenzamos como una empresa auditora hace 40 años, pero nuestros clientes nos obligaron, entre comillas, a seguir innovando y empleando nuestros servicios. Tal es así que de auditoría pasamos también a ver temas de impuestos legales, temas de outsourcing tributario, contable, advisory. Por eso que somos una firma multiservicio. Asimismo, reunimos un equipo de expertos con amplia trayectoria en diferentes rubros. Trabajamos muy a la mano hoy en día con las soluciones tecnológicas que aceleran, automatizan y mejoran nuestros procesos de trabajo. Somos pues cerca de 150 profesionales, entre ellos economistas, administradores, abogados, contadores, en fin, que estamos llanos a apoyarlos a todos ustedes. Nos caracteriza pues ser cercanos, expertos en lo que hacemos, confiables sobre todo. Guardamos mucha reserva y confidencialidad con nuestros clientes por los temas que estamos tratando y siempre estamos disponibles para nuestros clientes. Es una gran característica nuestra. Los socios, el managing partner, los gerentes, los directores, estamos justo a la mano y 24/7 con nuestros clientes. Y acá va el tema que les adelanté. Somos la única firma auditora peruana con oficinas en Santiago de Chile, porque nuestros socios también son socios, valga la redundancia, de las oficinas que están en Chile, que se llama TGS, CIC, Canesa y Asociados, que tienen en el mercado chileno más de 60 años. Entonces tenemos buena experiencia tanto a nivel local en el Perú, como también en Chile y también en la región por la red TGS que vamos a ver más adelante. Somos miembros de diferentes asociaciones, somos miembros también del IPAI, y también tenemos un área de Quality Control que asegura la metodología y proceso de los servicios que brindamos y nos avalan diversas distinciones internacionales. Siguiente, por favor. Ahora sí, hablamos sobre la red TGS. La red TGS tiene origen en Francia y cuenta con más de 4.200 profesionales alrededor del mundo. Somos 66 miembros en 55 países, trabajando colaborativamente para llevar servicios de primera calidad a empresas medianas y grandes en todo el mundo. Justamente esta red lo que permite es la interacción con diferentes latitudes a todo momento y compartimos los mejores estándares a nivel mundial. Hay mejores prácticas de repente en ciertos temas en Europa o en Estados Unidos que acá los recogemos. Y también hay muy buenas experiencias a nivel local en el Perú o en la región que también compartimos a nivel nosotros mundial. Trabajamos bajo la colaboración constante entre las oficinas regionales, como les mencionábamos. Son equipos mixtos, multidisciplinarios, de diferentes países, donde vemos, en este caso, como lo vamos a ver a continuación, Joseph, que es el expositor del día de hoy, él lidera el área de precio de transferencia a nivel regional. Él ya ha visto valorización de precio de transferencia en diferentes países de la región. Nuestro network apoya a los 10 principios del Pacto Mundial sobre Derechos Humanos, trabajo, medio ambiente, anticorrupción. Eso es muy importante. Siempre tenemos ese norte, esa guía en nuestro trabajo diario. Nuestra cultura, estrategias y operaciones están alineadas con los principios universales de desarrollo sostenible. Colaboramos con servicios pro bono con ONGs de diferentes sectores a nivel local y también regional y mundial. Siguiente, por favor. ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy? Bueno, el que les habla. Y en primer lugar, nuestro expositor, nuestro experto y gerente de Transfer Pricing Manager es Joseph Dujmovic. Joseph, es joven él, cuenta con mucha experiencia, es un economista con estudios de especialización en precios de transferencia y finanzas corporativas, con más de 12 años de experiencia brindando servicios de consultoría a empresas multinacionales de los diferentes sectores y países como Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, Uruguay, Panamá, Perú, entre otros temas de precio de transferencia. Bueno, y el que les habla, que yo voy a ser el moderador, Hernán Paz, que soy abogado de profesión de la Universidad Católica, tengo más de 25 años asesorando empresas en el sistema financiero, ocupo diferentes gerencias legales y hoy día estoy como director de Tax and Legal para Perú y Chile, para TGS Desarrollo Asociados.
Sin más preámbulo, pasamos al siguiente punto, sección número 2, que es el marco legal, y le doy el pase a nuestro experto, a Joseph. Adelante, Joseph. Gracias, Hernán, por la presentación. Bueno, y por lo de joven también. Algunos se sorprenderían si les digo mi edad. Pero bueno, a ver, entrando al tema, ¿no? En mención. Como ya estamos cerca del vencimiento de esta declaración jurada, que todos los años se presenta en junio, creímos oportuno hacer esta presentación para un poco explicarle los aspectos más relevantes y tengan cuidado con lo que se está presentando a la SUNAT, que sea de una forma que estén cumpliendo justamente con todos los parámetros exigidos por esta normativa de precio de transferencia. Pero lo primero, ¿no? Hay que revisar si la compañía está dentro del ámbito de los precios de transferencia. Entonces, para esto hay dos artículos importantes, que son el artículo 32 de la Ley de Impuesto a la Renta y el artículo 32A de la Ley de Impuesto a la Renta, donde ahí se indica de manera general, pero se explica cuál es el ámbito de aplicación de los precios de transferencia. Entonces, habla de que en el caso de las ventas, aportes de bienes y demás transferencias de propiedad, inclusive prestación de servicio y otros tipos de transacciones, el valor que válido para fines tributarios es el de mercado. Entonces, si bien entre partes vinculadas podrían pactar algún precio X, finalmente para fines tributarios es el valor de mercado. Entonces, hay que escudriñar un poco qué es el valor de mercado para los precios de transferencia. Básicamente, el valor de mercado es el precio que pactarían terceros independientes en operaciones comparables, ¿no? Por eso van a escuchar mucho en el tema de precio de transferencia lo de las comparables, ¿no? Entre vinculadas pactaron un precio X y hay que ver si en el mercado ese precio se está realizando y no se está sobrevalorando o subvaluando el precio para obtener algún beneficio tributario. Pero ¿cuáles son las transacciones que entrarían en este ámbito? Las transacciones son con partes vinculadas, con países o territorios no cooperantes o de baja o nula imposición, que esos son los llamados paraísos fiscales, ¿no? Que antes, bueno, estaba redactado así la norma, pero eso ya se actualizó y se ha ampliado un poco más el rango de jurisdicciones que están sujetas a esta denominación. Y además se implementó hace un par de años el tema de los regímenes fiscales preferenciales, que si bien se menciona en la norma, todavía no se ha publicado una lista exacta de cuáles son los regímenes que se consideran dentro de este ámbito de aplicación. Entonces, por el momento, generalmente las empresas están considerando dentro de su declaración jurada reporte local las transacciones con partes vinculadas y con los paraísos fiscales, ¿no? Los paraísos fiscales, si hay una lista que ha publicado la SUNAT, jurisdicciones como Hong Kong, Panamá, están incluidas dentro de esta aplicación. Por otro lado, el artículo 32A de la Ley de Impuesto a la Renta ya amplía sobre cómo es el tratamiento de estas transacciones. Y bueno, en resumen dice, ¿no? Las normas de precio de transferencia serán de aplicación a las transacciones realizadas por los contribuyentes del impuesto a la renta con sus partes vinculadas, o las que se realicen desde Asia o a través de países de territorios o de baja o nula imposición, ¿no? En esta parte es curioso porque no se menciona el tema de los regímenes fiscales preferenciales. Por ese es el motivo que todavía no está realmente en aplicación, se podría decir, ¿no? Y bueno, entonces ya tenemos un panorama un poco más claro de cuál es el ámbito de aplicación para esta normativa de precio de transferencia. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, pero ¿qué son las partes vinculadas? Hay un concepto o un criterio que es el más conocido, que es la regla del 30% de acciones sobre otra empresa. Entonces, cuando una persona natural o persona jurídica posee más del 30% del capital sobre otra persona jurídica, ya se da esa situación de vinculación. Entonces ya se consideran como partes vinculadas y por lo tanto cualquier transacción que realicen entre ambas partes ya se tiene que analizar dentro de los precios de transferencia. Pero hay más supuestos, ¿no? Cuando también más del 30% del capital de dos personas jurídicas pertenezcan a otra persona jurídica o persona natural.
Entonces ya ese triángulo que se arma entre, bueno, 3 o más empresas, ya se les considera vinculadas entre todas. Entonces la vinculación no solamente es directa, también puede ser de manera indirecta. Inclusive pueden haber varios escalones de propiedad y también se considera la vinculación por propiedad. Inclusive en el tema de los cónyuges. Supongamos que una pareja de esposos en conjunto posee más del 30% de capital de 2 empresas, también se considera la vinculación. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, capital de 2 o más personas jurídicas pertenezcan en más del 30% a socios comunes a este. Entonces, bastante similar al anterior, pero entonces, en resumen, la propiedad de acciones para el tema de la vinculación no es necesariamente de manera directa, ¿no? Sino puede ser de manera indirecta también. Y además del tema de la propiedad accionarial, hay otros tipos de vinculaciones, porque también viene el tema del control. Inclusive cuando personas jurídicas que cuenten con más de un director, un gerente, administradores, otros directivos comunes que tengan poder de decisión en las compañías, también se les considera partes vinculadas. El tema también de consolidación de estados financieros, cuando existe esa situación, también hay una vinculación entre 2 o más compañías. El tema de los establecimientos permanentes también se da la vinculación, sea un establecimiento permanente que sea local, ¿no? O con empresas que están en el extranjero, también no domiciliadas. Y también, bueno, cuando hay el tema de la influencia, también, ¿no? Dominante en decisiones, que es bastante similar al tema de los directores que le había comentado en el primer punto. Entonces, cuando hay una situación ya de control de una empresa sobre otra, o hay personas detrás que ejercen el control sobre 2 o más compañías, también se da el tema de la vinculación. Adicionalmente, hay un tipo de vinculación económica. O sea, supongamos que no hay directores en común, no hay acciones entre sí, pero hay un tema de ventas representativas, por ejemplo, ¿no? Que es el caso más común. Cuando una empresa le realiza más del 80% de las ventas a otra empresa, y esta a su vez, esas ventas representan las compras, más del 30% de las compras para la otra parte, también se da la vinculación. Por más que no tengan accionistas en común, no tengan directores en común, también puede haber una vinculación económica. Eso también es importante aclararlo para que las empresas lo tengan en cuenta. Cuando hay contratos de colaboración empresarial, también con contabilidad independiente o con contabilidad independiente, también se da el tema de la vinculación. Entonces, estos son los casos que se presentan donde se podría dar la vinculación y por lo tanto ya estarían sujetos al régimen de precio de transferencia por las transacciones que realicen entre sí. La siguiente, por favor. Ahí Ok. entonces pasamos a la documentación y obligaciones en materia de precio de transferencia. Adelante, por favor, la siguiente. Ok, entonces la empresa, si una vez ya ha identificado que tiene partes vinculadas y ha realizado transacciones durante un determinado ejercicio, ¿qué es lo que toca ver? Si está sujeto a alguna de las declaraciones juradas en materia de precio de transferencia. Que actualmente hay 3 declaraciones. Hace algunos años solamente había una declaración, que era la declaración jurada de precio de transferencia, y eso a partir del año 2000, del ejercicio 2016, se modificó la norma y se implementaron 3 niveles de documentación, que son el reporte local, el reporte maestro y el reporte país por país. ¿Cuándo les aplica el reporte local a las compañías? En primer lugar, hay que ver el tema de los ingresos de vendados. Cuando esto supera las 2.300 UITs, ya hay una posible obligación de reporte local. Pero adicionalmente tiene que tener transacciones sujetas a régimen de precio de transferencia, es decir, con partes vinculadas o con paraísos fiscales, por un importe mayor a 100 UITs. Eso es para el tramo 1. Las empresas que ya superan las transacciones por un importe de 400 UITs ya están sujetas a un tramo 2 de la documentación reporte local. Entonces, para resumir el tema de reporte local, hay 2 tipos de declaraciones de reporte local. Una que es la más simple, es el tramo 1, y una que es la más compleja, digamos, que ya se incluye el estudio, los análisis de las comparables, etcétera, que es el tramo 2. Entonces hay que ver el nivel tanto de ingresos de vengados como de transacciones con partes vinculadas realizadas durante el ejercicio para ver si se está sujeto a la declaración. También un tema importante ahí es que se tienen que cumplir ambas condiciones en el ejercicio.
O sea, supongamos que una empresa superó los ingresos de 2.300 UITs, pero no superó las transacciones con partes vinculadas y paraísos fiscales de 100 UITs. Entonces, no le corresponde presentar el reporte local, ¿no? Y viceversa también. La otra declaración, la declaración jurada de reporte maestro, que bueno, esta se presenta en octubre todavía, pero aplica a los contribuyentes que son integrantes de un grupo, que tengan ingresos devengados mayores a 20.000 UITs, y además tengan transacciones sujetas al ámbito de precio de transferencia por un importe de 400 UITs. Igual, se tienen que cumplir las 3 condiciones durante un mismo ejercicio. Y el reporte país por país, que también se declara en octubre de cada año, que esto aplica únicamente a los contribuyentes integrantes de un grupo multinacional, que este grupo tenga ingresos consolidados superiores a los 2.700 millones de soles, o el equivalente a 750 millones de euros. Entonces, esto ya aplica para grupos grandes, que tienen ese nivel de ingreso. Y bueno, un tema adicional también, el test de beneficio, que está amarrado con el reporte local. El test de beneficio es lo que tienen que cumplir los contribuyentes que registran gastos por servicios con partes vinculadas. Si bien no es una declaración, es una obligación formal porque el contribuyente requiere cumplir con el test de beneficio para que el gasto sea deducible. Entonces es un tema que se tiene que trabajar para tenerlo de sustento ante una fiscalización, básicamente. Y adicionalmente, para los contribuyentes que tienen importación o exportación de commodities, hay una lista también que ha publicado la SUNAT, tienen que presentar una comunicación específica para validar que el precio es de mercado. Ahí hay una metodología detallada sobre cómo se tiene que sustentar ese tipo de transacción. Principalmente temas de minerales, ¿no? Algunas materias primas también están incluidas en el listado. Y adicionalmente, si bien no es necesariamente un tema de precio de transferencia, pero sí tiene algunos componentes similares, es la declaración de beneficiario final. Esta declaración se comenzó a presentar en el ejercicio 2019, me parece a finales del año 2019, primero para los PRICOS y después se fue ampliando para el nivel de ventas, ¿no?, de otras empresas. Ahorita justamente también en junio se va a presentar el tramo 3, me parece, de la declaración de beneficiario final, que aplica a ciertos contribuyentes con un nivel de ingresos. Acá también un tema para aclarar es que esta declaración solamente se presenta una vez. O sea, si anteriormente ya la han presentado, no es que tengan que volver a presentarla este año. Solamente en el caso que haya habido cambios en los beneficiarios finales que se declararon anteriormente. Si no, queda esa declaración que se presentó y hasta que no ocurra otro cambio, no tiene que volver a presentarse. La siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, y entrando al tema del vencimiento de junio del reporte local, hay algunos aspectos relevantes para que lo puedan considerar. A ver, hablando de manera general, ¿no? Si bien este es un tema técnico, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, es bastante técnico, por eso que la mayoría de empresas terceriza esta declaración. Pero eso no deja de lado que el área contable o el área encargada de los impuestos de las empresas tengan ciertas precauciones sobre cómo se está presentando esta declaración. Porque un tema es cumplir con la formalidad, o sea, declaras y te da tu constancia de presentación, pero otro tema es de que la información que se ha presentado es congruente y no tenga ninguna contingencia más adelante para la compañía. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque los métodos que se aplican para los análisis de precio de transferencia tienen que ser seleccionados con mucho cuidado para no originar algún futuro ajuste de la administración tributaria. Y también el tema de omitir información. No, en la declaración jurada de reporte local se tienen que presentar todas las transacciones sujetas a este régimen. Entonces, justamente, ¿no?, el primer punto para el reporte local es identificar correctamente las transacciones del ámbito de precio de transferencia, que básicamente son las transacciones con partes vinculadas bajo los parámetros que les había mencionado anteriormente y los paraísos fiscales. Entonces, dos cosas. Revisar los criterios de vinculación que les mencioné, sería lo primero, y lo otro sería revisar el listado de paraísos fiscales o territorios de baja o nula imposición publicados por la SUNAT, y ver si la compañía tiene alguna transacción, ¿no?, con estas empresas que se hayan identificado. Lo otro, una vez que ya se han identificado todas las transacciones sujetas al régimen, Joseph, discúlpame, ahí justamente por interno a todos los invitamos a que nos sigan haciendo llegar sus preguntas, y hay una relevante, Joseph, que la vamos a ver al final, ¿no? Pero sí te adelantaba,
claro, le dicen transacciones con partes vinculadas y o paraísos fiscales, lo cual pues suena pues fácil de identificar, pero todos sabemos que en la práctica hay a veces zonas grises, ¿correcto? Entonces justamente nos han preguntado, para que tú después ya respondas, alguna zona gris que tú hayas identificado y que, claro, de repente para el contador en su día a día no la ve como una transacción que deba alzar la mano, pero luego que tú la has revisado, sí es. Entonces, eso apúntalo por favor para el final de la exposición, ver temas pues que son zonas grises donde efectivamente la SUNAT se ha dicho y a qué has debido tú de identificar tal transacción, ¿no? Entonces, como tú bien decías, lo primero es identificar claramente transacciones con partes vinculadas y o paraísos fiscales, lo cual suena fácil, ¿no? Pero como tú sabes, en el día a día no es tan fácil como pareciera identificarlas. Adelante, por favor. Ok. Sí, bueno, en realidad sí hay algunos temas que son discutibles. Bueno, ahí les voy a comentar algunas experiencias que he tenido con clientes. Bueno, y continuando con el tema, ¿no? Una vez que se han identificado las transacciones correctamente, hay que hacer un análisis funcional, tanto del contribuyente como de las transacciones con las partes vinculadas. Entonces, ¿a qué me refiero con análisis funcional? Primero, conocer el negocio del cliente. Si tiene diferentes líneas también. Quiénes son sus principales clientes, sus principales proveedores, quiénes son sus competidores, el tema también del organigrama interno, los trabajadores que tiene la empresa. Entonces, conocer el negocio del contribuyente. Lo segundo es revisar la información relacionada, bueno, información y documentación relacionada a las transacciones, sujetas al ámbito de precio de transferencia. Los registros contables, las declaraciones que se han presentado, los contratos, cualquier entregable que esté relacionado a las transacciones con partes vinculadas, cosa que así ya se tiene un contexto mucho más claro para poder seleccionar la metodología más adecuada para analizar la transacción. Porque, a ver, es diferente analizar un alquiler o analizar una venta de bienes, o analizar un préstamo, o analizar un pago de regalías. Entonces, pero hay que tener claro el tipo de transacción y bajo qué contexto de negocio se está dando. Entonces, una vez que ya se tiene eso clarificado, se puede seleccionar y aplicar los métodos de precio y transferencia. Algunos van a analizar el precio, otros van a analizar el margen de ganancia, tal vez. Entonces, eso es un tema muy relevante para que el método que se seleccione sea el adecuado, sea el idóneo para el tipo de transacción. Y de esa manera se puede validar el principio de libre competencia o el valor de mercado. No, porque una vez que tenemos el precio, el margen analizado, se puede hacer el comparativo con los precios, márgenes o valores de mercado y ver si ese precio está dentro de un rango razonable de valores. Ese rango se construye bajo una metodología que es el rango interpositivo, que se agarran varias comparables y se hace una fórmula estadística y te da un rango de mercado. Entonces, mientras que el precio pactado o el margen pactado esté dentro de los rangos de mercado, la empresa no debería tener problemas de precio de transferencia o la administración tributaria. Pero ¿qué pasa si no? Si el valor pactado no está dentro de los rangos de mercado, hay que revisar si realmente se tendría que hacer un ajuste. Y ahí viene un tema, ¿no? Un tema interesante, porque si lo hacemos, este análisis, después de haber presentado la declaración de renta, ya es mucho más complicado, porque hay que hacer una rectificación. Por eso que hay empresas que ya están optando por hacer el análisis previamente. E inclusive, antes de realizar la transacción, ya están revisando los precios de transferencia para ver cuáles son las zonas seguras. Pero lo ideal, o en el peor de los escenarios, sería hacerlo antes de la declaración de renta, análisis de precio de transferencia. Al menos un análisis preliminar y tener los valores ya aproximados para ver si no hay una contingencia con las transacciones que están realizando. Y bueno, una vez que se ha hecho este proceso, este análisis, ya se puede proceder a elaborar los formatos para el formulario virtual 3560, que es el formulario para presentar el reporte local. Como les decía, hay dos tramos. El tramo 1, que se presenta solamente el anexo 1, y el tramo 2, que se presenta el anexo 2, el anexo 3 y el anexo 4. El anexo 1 y el anexo 2 básicamente es un utilitario que publica la SUNAT en su página web. O sea, si ponen en Google reporte local, precio de transferencia, SUNAT, le va a mandar el primer link, entra, y en la parte final está el utilitario. Entonces, ese utilitario hay que descargarlo, se llena la información de la empresa, que básicamente es la razón social, ¿no? El RUC, el nivel de ingresos y por ahí un dato adicional, y ya se puede llenar el detalle de las transacciones por parte vinculada.
hay que llenar información de la contraparte, o sea, con quién se realizó la transacción, algunos datos de la contraparte, y adicionalmente información de la transacción. Ese es el utilitario. El anexo 3 es el estudio de precio de transferencia. Es donde se analiza de forma técnica, metodológica, con los sustentos de mercado, si la operación ha sido pactada a valores de mercado. Ese es el anexo 3. Y el anexo 4 son los sustentos básicamente de las comparables. Por ejemplo, ¿no? Si se analizó una transacción de intereses por préstamos, ¿cuáles han sido tus comparables? Entonces hay que mencionarlas ahí con los sustentos. Si se analizó una transacción de márgenes, con márgenes de mercado, ya, ¿cuáles han sido tus comparables? ¿De dónde has sacado esa información de margen? Normalmente de los estados financieros de empresas públicas. Hay que mostrar los estados financieros de las empresas comparables en el anexo 4. Y así de cada método que se haya aplicado dentro del estudio de precio de transferencia. Entonces, esos son los anexos que se arman y se presentan en el formulario virtual 3560. Y adicionalmente, pues conservar la información en la documentación complementaria, que probablemente no esté incluida dentro de los anexos, pero la empresa tiene que tener esos sustentos ante una eventual fiscalización. Entonces, ese es un proceso saludable que podría tener una empresa para cumplir con la documentación del reporte local. La siguiente diapositiva, por favor. Hasta aquí hemos visto pues la normativa y un poco la parte teórica, Joseph. Justamente con Joseph estábamos viendo de un valor agregado a este webinar y ver ya en la práctica algunas transacciones riesgosas con partes vinculadas. Adelante, Joseph. Sí, justamente, ¿no? Hablando un poco de lo que comentabas, Hernán, las experiencias, de las zonas grises que he identificado, temas relevantes, ¿no? O sea, si bien todas las transacciones están, mientras que sea con una parte vinculada a través de un paraíso fiscal, está dentro del ámbito de precio de transferencia, pero sí hay transacciones puntuales donde la SUNAT y generalmente administraciones tributarias en Latinoamérica han puesto mayor énfasis para revisar. Hay casos, también hay jurisprudencia, hay informes de SUNAT donde se ha ajustado inclusive a varios contribuyentes por este tipo de operaciones. Entonces nos pareció importante mencionarlo, como es el caso de los préstamos. Los préstamos tienen que ser analizados de una manera bastante detallada para ver si realmente es un préstamo, para empezar. Porque a veces se considera como la figura de préstamo, pero en realidad es un aporte capital. Entonces hay que ver de qué tipo de operación realmente estamos hablando, porque si es un préstamo, también tiene que haber una tasa de mercado. Entonces, ese es un tema también relevante para tenerlo en cuenta. Y los gastos de servicio. Los gastos de servicios ya se ha identificado por varios años que es una manera de reducir la base imponible. Esa es la verdad. Entonces, los servicios, como no es un tema tangible, se presta para hacer algunas manipulaciones en cuanto a los precios de transferencia. Por eso mismo está el tema del test de beneficio que les había comentado hace un rato. Entonces, la SUNAT, como ya ha identificado que ocurre esa situación, ha implementado una normativa adicional para validar que estos gastos sean reales con partes vinculadas. Entonces, ¿qué está revisando en los gastos por servicio? La necesidad real, por ejemplo. Que hay una necesidad real de recibir ese servicio y justamente de una parte vinculada. El tema de la prestación efectiva. Por eso es importante tener los entregables relacionados al servicio. El tema también de la contraprestación. Tiene que ser una contraprestación de mercado, bajo ciertos parámetros, una estructura adecuada de costos y gastos y un margen de mercado. Y también ahí el tema de los servicios de bajo valor añadido, que ahí sí la SUNAT ha puesto un límite para la deducibilidad. Cuando se trata de un servicio de bajo valor añadido, el límite es la base de costos y gastos más el 5% de margen. O sea, la empresa prestadora no puede exigir, bueno, para fines tributarios, ¿no? Para la reducción del receptor, no podría reducir más del 5% de margen sobre la base de la vinculada. Entonces, ese es un tema importante que hay que identificar porque habría que revisar qué servicios son de bajo valor añadido y cuáles no, para ver si les aplica este tema del límite de deducción. El tema de pagos de regalías, se da mucho los cobros por uso de marca, por ejemplo. Ya hay también casos de jurisprudencia donde se ha ajustado justamente ese pago de regalías porque realmente no corresponde a la situación, no genera tal vez un valor agregado o probablemente esa marca se ha generado internamente y la empresa no tenía por qué haber pagado por el uso de la marca que ella misma la ha generado, ¿no? Entonces, son situaciones que se dan
que justamente se ha identificado que hay una merma en la base imponible. Y bueno, el tema de las importaciones y exportaciones a través de paraísos fiscales, porque algunas empresas me ha pasado en revisiones de precio de transferencia que consideraron las transacciones con sus vinculadas, pero se les pasó revisar que han tenido operaciones con paraísos fiscales. Entonces, por lo tanto, hay una omisión de información también en la declaración jurada de reporte local. Entonces, es importante revisar el listado que ha publicado la SUNAT y ver si hay una operación que ha pasado por un paraíso fiscal. Y bueno, las transacciones con accionistas, generalmente con personas naturales. Se da mucho el tema de alquiler de inmuebles, el tema de préstamos con accionistas, inclusive a veces ni siquiera las consideran dentro del análisis de precio de transferencia, pero es un tema que también hay que revisar detalladamente. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esos son unos consejos que les podemos dar para cumplir adecuadamente con la declaración reporte local del ejercicio 2022. Si bien en los últimos años realmente no ha habido un cambio normativo en cuanto al procedimiento, sí ha incrementado la cantidad de jurisprudencia e informes de la SUNAT relacionadas al tema. Entonces, generalmente relacionadas con las operaciones que les decía en la diapositiva anterior. Entonces son las que más ha estado revisando la SUNAT, donde digamos hay mayor riesgo para las empresas, pero igual siguiendo los pasos que bueno, le hemos recomendado, debería de bajar sustancialmente el riesgo para las empresas en cuanto a esta normativa de precio de transferencia. Entonces nada, no sé si hay una consulta para responderla. Sí. Aquí con gusto. Joseph, han llegado algunas por interno. La primera es, ¿cómo se elige el método de precio de transferencia para analizar una transacción entre partes vinculadas? O sea, ¿cómo se elige el método, Joseph? Sí, ok. Bueno, como les había comentado también, en primer lugar hay que identificar correctamente la transacción, o sea, de qué tipo de transacción estamos hablando. Porque, a ver, si bien hay varios métodos, los podría agrupar en dos tipos. Métodos que revisan el precio de la operación y métodos que revisan el margen. Entonces, hay que ver cómo se da normalmente la fijación de precios en el mercado. Por ejemplo, ¿no? En los préstamos, ¿qué es lo común? Analizar la tasa de interés. Entonces, al analizar la tasa de interés, el interés sería el precio. Entonces, habría que buscar comparables de préstamos justamente similares y ver esas tasas de interés pactadas entre terceros independientes. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, ¿no? En el alquiler de inmuebles. ¿Cómo se da normalmente la fijación de precios en el alquiler? El precio por metro cuadrado. ¿Qué hay que tener en cuenta para elegir la comparable? El tipo de inmueble, el uso, si es usado para oficina, para almacén, etcétera, la zona donde está ubicado, etcétera, ¿no? Entonces, esos son aspectos que se tienen que tener en cuenta para justamente encontrar las comparables para un alquiler de inmueble. En los servicios se da mucho el tema de los márgenes. Para realizar un servicio se identifica una base de costos y gastos y se aplica un margen. Puede ser un margen a nivel bruto, un nivel operativo, bueno, eso lo va a decidir el análisis funcional, pero ahí se está haciendo una revisión de márgenes. Hay varios métodos de margen, ¿no? El más común es el método del margen neto transaccional, que se lo van a ver mucho en los estudios de precio de transferencia, pero todo va a depender del análisis funcional que se haga de la operación para definir el método. Excelente. Muchas gracias, Joseph. Otra pregunta también es, ¿cuáles son los riesgos, y en su caso multas, por no presentar la declaración de precios de transferencia? Puntualmente, por no presentar la declaración, la multa es del 0.6% de los ingresos netos del contribuyente. Eso es cuando la SUNAT identifica que justamente hay una omisión, puede aplicar la multa. Pero hay un régimen de gradualidad al 100%. Es decir, si una empresa no ha cumplido con declarar su precio de transferencia de años anteriores, puede regularizarlo antes que haya una notificación de la SUNAT y la multa se reduce al 100%. O sea, no habría multa, ¿no? Entonces, por un lado están las multas por no cumplir con la formalidad, pero lo más relevante es los ajustes. Entonces, yo diría que más iría por ese lado, porque, digamos, si la compañía registra un gasto que no cumple con los precios de transferencia, por lo tanto no es deducible. Parte del gasto, la totalidad del gasto puede ser no deducible. Entonces la SUNAT aplicaría un ajuste ahí tributario. O si también hay una venta subvaluada. Entonces el contribuyente ha declarado un ingreso menor al mercado. Entonces también ahí la SUNAT podría aplicar un ajuste.
Aparte también los intereses que podría aplicarles también por no haber cumplido con una declaración o tener un ajuste también o haber declarado una base imponible inferior a la que le corresponde. Entonces, esos serían los principales riesgos que incurrirían las empresas por no cumplir con esa declaración reporte local. Correcto, gracias. Y una pregunta justamente relacionada a esta última. Preguntan, ¿qué pasa si es que uno cumple con declarar, ¿no es cierto?, y pone un número, pero sin embargo luego la SUNAT lo acota y no tiene los sustentos debidos? O sea, ¿qué pasaría ahí, Joseph? Claro, a ver, como le decía, ¿no? Esto no solamente es un tema de cumplir con la formalidad, porque, a ver, le sale el check ahí que ha presentado la declaración, pero ¿cuál es el tema central aquí? Hay que verificar, o sea, la empresa tiene que sustentar que la transacción con las vinculadas o con los paraísos fiscales son a valores de mercado. Entonces, ese es, digamos, el tema central de esto de precio de transferencia. Entonces, mientras que la empresa tenga las herramientas, sea información y sobre todo documentación, sustento de estos análisis y verifique y pueda sustentar que es un valor de mercado, ahí no debería haber ningún inconveniente. Entonces, el tema es tener conocimiento de cuál es la información y documentación que usualmente pide la SUNAT cuando hace una fiscalización. Por ejemplo, los contratos. Es importante tener un contrato por las operaciones con vinculadas. Si bien tal vez es el mismo dueño, ¿no?, que es el dueño de las dos empresas que se han realizado la operación, eso no deja de lado que haya un contrato. Tiene que haber un contrato formal donde se especifiquen los términos y condiciones pactadas entre las partes. El tema también, como le decía, los entregables, sobre todo en los servicios. Como le decía, el tema de los servicios, como no es algo tangible, es muy susceptible a que tal vez no sea real. Entonces, hay que tener también documentación, sustento adicional. Entonces, sí, si no se tiene la documentación adecuada, la empresa cae en el riesgo de que justamente la SUNAT aplique un ajuste a la operación entre partes vinculadas. Excelente. Aquí en el chat común nos pone Oscar Salas. He leído que últimamente se han dado algunas modificaciones relacionadas con precios de transferencia. ¿Las puedes detallar, por favor? Gracias. Sí, a ver, como le decía, en temas normativos, realmente no. O sea, a ver, lo último podría ser el tema del test de beneficio. Eso es lo más actualizado. Que sí se agregó el inciso I, me parece, del artículo 32A, donde se habla de los servicios de manera separada, porque se les da un tratamiento bastante específico. Y ahí entran todos los componentes del test de beneficio, el tema de la necesidad real, de la apreciación efectiva, etc. Entonces, ya amplía, digamos, la documentación que tendrían que tener los contribuyentes para que justamente esos gastos sean deducibles. Otros cambios. El tema de los cambios más ha ido del lado, como les decía, de los informes y la jurisprudencia. Hace poco también ha salido un informe de la SUNAT donde habla del tema de las regalías, que justamente no eran acorde con el negocio, porque una marca que se había generado internamente se le había vendido a un precio que tampoco era de mercado a un accionista, y el accionista comenzó a cobrar regalías. Entonces realmente no tenía sentido esa transacción y realmente ese gasto no se consideraba deducible. Entonces todos esos pagos de regalías por uso de marca, la administración tributaria no los consideró como válidos, ¿no? Entonces, por un lado está eso, las obligaciones también, bueno, en el reporte de IPEC País también ha habido temas de intercambio de información entre diferentes administraciones tributarias. Es decir, ¿no?, ahora las administraciones tributarias de otros países pueden acceder a información de Perú y viceversa. La SUNAT también puede acceder a información del extranjero. Entonces, eso amplía también el universo para posibles fiscalizaciones entre otros países, porque antes era complicado con el tema de que cuando la operación fue con una relacionada del extranjero. Entonces, ¿cómo podías validar esa información? Entonces, ahora están los acuerdos entre autoridades competentes, donde la SUNAT, supongamos, una operación con Chile, puede pedir información a Chile para verificar la información que se está presentando, ¿no? Entonces, ya de esa manera, los controles son mucho más estrictos en cuanto a precio de transferencia también. Sí, esas son las ventajas, pues, que hoy día vivimos en el mundo globalizado, donde los reguladores, no solamente la SUNAT, sino también la SBS, comparten información con su par en otros países, como tú bien lo mencionabas, Joseph. Otra pregunta es, ¿cómo se eligen las comparables
para determinar los precios de mercado en el análisis de precios de transferencia? ¿Cómo se eligen las comparables? Claro, va de la mano también con el tema de la metodología que les comentaba, porque el análisis funcional es clave, porque se va a entender realmente la operación que estamos analizando. Entonces, las diferencias en la operación comparable no tendrían que ser significativas. O sea, las características bajo que se han realizado la operación comparable deberían ser muy similares a la operación analizada, ¿no? Eso es cuando se analiza, digamos, la transacción en sí a nivel de precio. Cuando se analiza ya como empresa un margen, sí habría que ver la actividad económica. Entonces, si es una actividad económica, supongamos, de comercialización de ciertos bienes, las comparables también tendrían que ser dedicadas a la comercialización de bienes similares. O sea, no sería comparable, por ejemplo, una empresa de ese rubro, pero que es fabricante, ¿no? Porque la actividad es diferente y los márgenes, por lo tanto, van a ser sustancialmente diferentes. Entonces, lo mismo con otros sectores, ¿no? Pero siempre hay que tener en cuenta la actividad que se está realizando. Si bien si hay una limitante, que eso sí hay que mencionarlo, que es la información pública disponible en el Perú, porque lamentablemente el acceso a la información en el Perú no es muy amplia, entonces por eso se recurre mucho también a información a nivel internacional. Pero también hay la posibilidad de aplicar ciertos ajustes para mejorar la comparabilidad. Entonces, por eso, cuando vean un estudio de precio de transferencia, van a ver que se ha aplicado, por ejemplo, un ajuste de capital, un ajuste por mercado geográfico, etcétera, porque la información, lamentablemente, local es limitada. Entonces, tiene que ser información pública también para que sea comparable. Excelente, muchas gracias, Joseph. Seguimos con las preguntas en el chat común, hay un par más. En cuanto a préstamos accionistas, nos pregunta el señor Medina, ¿se considera un monto mínimo respecto a la información a declarar como precios de transferencia? No, o sea, a ver, si hablamos de la declaración de precio de transferencia, yo les decía que hay dos parámetros. Uno es el nivel de ingresos totales de la empresa, que son 2.300 UITs, y adicionalmente transacciones convinculadas por un importe superior a 100 UITs. Ambas tienen que cumplirse para estar sujetos a la declaración. Hablando de las 100 UITs, ¿qué se considera en ese monto de transacciones? En el caso de los préstamos, no se considera el préstamo como sí, sino el interés que se ha generado durante el año. Entonces, si hablamos de un préstamo de $100.000 y solamente generó $10.000 de intereses durante el año, esos $10.000 son los que se tendrían que considerar como monto de transacción para ver si está sujeto a la declaración reporte local. Y adicionalmente las otras operaciones que puedan tener. Entonces, todo va sumando, intereses por préstamos, alquileres, ventas de bienes, todo eso se suma, sea ingreso, sea gasto, y se determina si se supera las 100 UITs, ¿no? Entonces, lo que se considera como transacción, como monto de la transacción en los préstamos, es el interés generado, no el préstamo de por sí. Ok, ya vamos acabando justo con la rueda de preguntas, estamos a tiempo. Hay una más de Jan Olano Araujo. A todos siempre los invitamos a seguir con sus preguntas por acá, o también está ahí en la pantalla nuestro contacto al teléfono 615-6864 o al correo info@tgs-mediosarrio.pe. Nos pregunta Jan Olano Araujo, buenos días, estoy obligado a presentar precio de transferencia, pero por efectos de tercerizarlo, estoy atrasado el periodo 2021 y 2022. ¿Qué hacer este año? Pregunta Jan. ¿Declarar solo el periodo 2021 o también el periodo 2022? ¿SUNAT me puede notificar y multar si solo declaro el periodo 2021? Claro, a ver, hay plazos, ¿no? O sea, como les decía, el plazo usual, porque bueno, hubo unas postergaciones, pero ya hace como 3, 4 años, el plazo usual es en junio. En junio respecto al ejercicio anterior. Entonces, ya el 21 estás atrasado. El 22 estás en fecha. Entonces, el escenario ideal, en tu caso, sería que antes del vencimiento del 22 declares los 2 años. Eso sería lo mejor que podrías hacer. Porque usualmente, ¿cuándo notifica la SUNAT? A partir de julio, agosto, por ahí comienza a revisar, ¿no? A ver cuáles son los contribuyentes que no han cumplido. Entonces, en realidad, se podría decir que estás en una buena fecha para regularizarlo, pero sí te recomendaría que lo trates de hacer antes de este vencimiento que viene en junio. Ok, una última que nos manda Trini Mondragón es, en caso el reporte local concluya que no están a valor de mercado, ¿ajustaría a final del año en mi declaración jurada, habiendo informado a SUNAT que mi reporte local no cumple con el principio de libre competencia?
Sí, claro, o sea, hay varias opciones, ¿no? Esa es la ventaja cuando uno hace el análisis de manera previa a la declaración de renta. Se puede hacer una facturación, se puede hacer un ajuste, entonces, pero ya tienes la certeza de cuáles son los valores de mercado donde te puedes mover. Entonces, la idea es, bueno, si te inclinas por el ajuste se puede hacer, pero también hay otras empresas que se inclinan por enviar una factura, ¿no? De repente, o una nota de crédito, etcétera, ¿no? Para regularizar. Entonces, eso habría que analizarlo según el caso. También hay que ver cómo se da la facturación mensual, se da anual. O sea, hay varios ítems que hay que revisar para ver cuál es la forma que te conviene. Pero sí, o sea, de manera general, si tú has hecho tu revisión previa a la declaración de renta, se te abren muchas oportunidades para poder estar tranquila con los precios de transferencia y justamente ya tener parte de tu reporte local armado para presentarlo en junio. Entonces, sí, es una buena sugerencia hacer la revisión de manera preliminar y ya estás tranquilo con esos temas. Ok, y la última pregunta que nos ha llegado es, ¿cómo identifica la SUNAT a los posibles contribuyentes obligados a cumplir con las normas de precio de transferencia, Joseph? ¿Cómo identifica la SUNAT, según tu criterio, a los posibles contribuyentes? Ahora es mucho más sencillo porque ya casi todas las declaraciones son de manera electrónica. ¿Qué información tiene la SUNAT? Para empezar, las DJs anuales. Las DJs anuales están en la casilla de ingresos, o sea, todas las casillas de ingresos las puedes sumar y ver tranquilamente cuál es el universo de empresas que superan las 2.300 UITs. También tiene las casillas de partes vinculadas, también, de saldos con partes vinculadas, que también podrías revisar por ahí. Tiene también, solicita información a aduanas. Con aduanas también puede ver ahí qué operaciones han pasado a través de, por ejemplo, de Panamá, de Hong Kong, que justamente hace, me parece, un par de años, la SUNAT comenzó a mandar notificaciones a todas las empresas que tenían transacciones con paraísos fiscales. Tenían montos relevantes y les enviaba la esquela para, me parece que les daba algo de 10 o 20 días hábiles, no recuerdo exactamente el tiempo, para regularizar la declaración jurada de reporte local. Y bueno, y todas las declaraciones que presentan, ¿no? Entonces, ahora la información, como está de manera electrónica, es mucho más fácil hacer los cruces de información para detectar a los omisos, al reporte local. Bueno, por nuestra parte eso ha sido hasta el día de hoy el webinar con las preguntas que hemos absuelto. Les vuelvo a reiterar que están ahí los teléfonos y correos de contacto de nosotros. Y le doy el pase, por favor, a Yanaire, sin antes también agradecerle pues, a la Sociedad Nacional de Industrias por la oportunidad. Muchas gracias, Hernán y Joseph, y gracias a los participantes. Les recordamos que pueden seguir participando en los demás webinars y les agradecemos mucho su participación. Que tengan buen día. Muchas gracias. Buen día a todos. Nos vemos. Hasta luego.